Nunca creí que el olor a jazmines marchitos me recordaría a la traición. La hacienda familiar, que alguna vez fue sinónimo de alegría y celebraciones, ahora apesta a secretos podridos. Todo comenzó con la llegada de Elena, la prima de Sofía, mi esposa. Nunca me cayó bien Elena. Tenía esa mirada escurridiza, como si siempre estuviera ocultando algo, y una manera de manipular a Sofía, que me ponía los pelos de punta. Sofía, en cambio, la adoraba. Eran como hermanas, decían. Aunque yo siempre vi en Elena una sanguijuela disfrazada de amiga. Vinieron a pasar una semana, supuestamente para ayudar a Sofía, con los preparativos del aniversario de boda de mis suegros. Pero desde el primer día, noté una tensión palpable. Pequeñas discusiones entre Sofía y yo, miradas de reojo de Elena, susurros ahogados en la cocina. Al principio, lo atribuí al estrés de la organización, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. La noche del tercer día, después de una cena tensa donde Elena no paraba de alabar la belleza de Sofía, y lo afortunado que yo era de tenerla, las encontré en el jardín, bajo la luz mortecina de la luna. Estaban discutiendo, aunque al verme se callaron de golpe. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Sofía me miró con esos ojos que tanto amo, pero esta vez había algo diferente, una sombra de miedo o culpa, no sé bien qué. Sí, todo bien, Simón. Solo estábamos poniéndonos al día. Elena, con su sonrisa forzada, asintió. Sí, cosas de chicas, no te preocupes. Pero me preocupé. Y mucho. No me gustaba que me mintieran, y menos mi esposa. Desde ese momento, la paranoia se instaló en mi cabeza. Empecé a observar cada movimiento de Elena, cada gesto, cada palabra, y cada vez estaba más convencido de que estaba envenenando a Sofía, sembrando dudas y discordia en nuestro matrimonio. Una tarde, mientras Sofía y Elena estaban de compras en el pueblo, decidí buscar en la habitación de Elena. Sabía que estaba mal, que estaba invadiendo su privacidad, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Rebusqué entre su ropa, sus cosméticos, sus libros, sin encontrar nada. Estaba a punto de rendirme cuando vi una pequeña caja de madera escondida debajo de su cama. La abrí con cuidado, y encontré cartas viejas, amarillentas, dirigidas a Sofía. Las reconocí al instante, eran de un hombre, un tal Diego, un antiguo amor de Sofía, un amor que yo creía enterrado en el pasado. Empecé a leerlas, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Eran cartas apasionadas, llenas de promesas y sueños rotos. Y entonces, encontré una carta en particular que me heló la sangre. Una carta donde Diego le decía a Sofía, que estaba esperando un hijo suyo. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Un hijo. Sofía había tenido un hijo con otro hombre. Un secreto que había guardado durante años. Un secreto que ahora amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido juntos. No. Cuando Sofía y Elena regresaron, me encerré en mi estudio con las cartas. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer. Sofía tocó a la puerta. Simón, ¿estás bien? Te veo raro. Abrí la puerta y la miré a los ojos. Esos ojos que tanto amaba. Esos ojos que ahora me parecían llenos de engaño. Tenemos que hablar, Sofía. La hice entrar, y le mostré las cartas. Al principio, negó todo. Dijo que eran mentiras. Que Diego estaba obsesionado con ella. Que nunca había pasado nada entre ellos. Pero la vi temblar, vi el miedo en sus ojos, y supe que estaba mintiendo. Finalmente, después de horas de llanto y reproches, confesó. Sí, había estado enamorada de Diego. Sí, habían tenido una relación. Y sí, se había quedado embarazada. Pero había perdido al bebé poco después, en un aborto espontáneo. Nunca me lo había contado porque le daba vergüenza. Porque pensaba que me perdería si sabía la verdad. La miré, devastado. ¿Cómo podía haberme ocultado algo así? ¿Cómo podía haber vivido tantos años con esa carga sobre sus hombros? ¿Y Elena?, pregunté. ¿Ella lo sabía? Sofía asintió. Sí, ella lo sabía. Ella era mi mejor amiga en ese entonces. Me apoyó durante todo el proceso. Entonces lo entendí todo. Elena no estaba envenenando a Sofía. Estaba protegiéndola. Protegiendo su secreto, pero al hacerlo, había destrozado mi confianza en ella. Había roto la máscara de perfección que yo había construido alrededor de mi matrimonio. La noche terminó en un mar de lágrimas y reproches. Sofía y yo dormimos en habitaciones separadas por primera vez en años.
No sabía qué iba a pasar con nosotros, no sabía si podría perdonarla, no sabía si podría volver a confiar en ella. A la mañana siguiente, Elena se había ido, dejó una nota para Sofía, disculpándose por haber causado tanto daño. Dijo que solo quería protegerla, pero que se había equivocado. Que lo mejor era que se fuera. Sofía y yo nos quedamos solos en la hacienda, rodeados de jazmines marchitos y secretos a medio confesar. La traición familiar había desenterrado un secreto devastador, que amenazaba con destruirlo todo. Y yo, Simón, me sentía perdido, confundido, y profundamente dolido. La máscara de mi matrimonio feliz se había roto en 1000 pedazos, revelando una verdad amarga y dolorosa. No sabía cómo íbamos a seguir adelante, pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. El olor a jazmines marchitos permanecería para siempre en mi memoria, como un recordatorio constante de la fragilidad del amor y la devastación de los secretos. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de las persianas, pintando franjas doradas sobre el suelo de madera. No podía dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama, atormentado por las imágenes de las cartas, por la confesión de Sofía, por la mirada de culpabilidad de Elena. Me levanté, con el cuerpo entumecido y la mente aún más. Necesitaba aire, necesitaba alejarme de las paredes que parecían aprisionarme con el peso de la verdad. Bajé las escaleras en silencio, procurando no despertar a Sofía. La encontré en la cocina, sentada a la mesa con la mirada perdida, una taza de café humeante entre las manos. No me había oído llegar. «Buenos días», dije en voz baja. «Bisat». Ella levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos estaban hinchados y rojos. «Buenos días», respondió con un hilo de voz. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio denso y cargado de dolor. No sabía qué decir, ni cómo acercarme a ella. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros, una barrera hecha de secretos y mentiras. «Tú, pru, tú, pru, 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 pru», negó con la cabeza. No pude, no paro de pensar en todo esto. Me acerqué a la mesa y me senté frente a ella. La miré fijamente a los ojos, intentando encontrar en ellos la mujer que amaba. La mujer con la que había compartido tantos años de felicidad. Pero solo veía dolor y arrepentimiento. Yo tampoco pude dormir, confesé. Estoy destrozado, Sofía. No entiendo cómo pudiste ocultarme algo así durante tanto tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, Simón. Sé que te lastimé profundamente, pero juro que nunca fue mi intención. Tenía miedo, mucho miedo de perderte. Pensé que si sabías la verdad me abandonarías. Pero, ¿no te das cuenta de que al ocultármelo me lastimaste aún más?, respondí con la voz temblorosa. Me quitaste la oportunidad de entenderte, de apoyarte, de compartir tu dolor. Ella bajó la mirada, avergonzada. Lo sé, fui una cobarde, y ahora estoy pagando las consecuencias. Otro silencio incómodo. Esta vez, fui yo quien lo rompió. Necesito tiempo, Sofía. Necesito tiempo para procesar todo esto. No sé si podré perdonarte. No sé si podré volver a confiar en ti. Ella asintió, con resignación. Lo entiendo. No te pido que me perdones ahora. Solo te pido que me des una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que te amo, que sigo siendo la misma mujer de la que te enamoraste. Me levanté de la mesa y me acerqué a la ventana. El jardín estaba bañado por la luz del sol, los jazmines marchitos parecían aún más tristes y desolados. Necesito irme, dije sin mirarla. Necesito alejarme de aquí, de todo esto. Necesito pensar. ¿A dónde vas?, preguntó con voz angustiada. No lo sé, respondí. A algún lugar donde pueda estar solo. A algún lugar donde pueda ordenar mis pensamientos. Salí de la cocina y subí las escaleras. Empaqué una pequeña maleta con lo esencial, y me marché de la hacienda, dejando atrás a Sofía, a los secretos, al olor a jazmines marchitos. Conducía sin rumbo fijo, sintiendo el corazón pesado y la mente nublada. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si mi matrimonio sobreviviría a esta tormenta, pero sabía que necesitaba encontrar una forma de sanar, de perdonar, de seguir adelante. Y para ello, necesitaba tiempo y distancia. Necesitaba alejarme del veneno de la traición, y respirar aire puro, aire que no oliera a jazmines marchitos. El camino por delante era incierto y pedregoso, pero sabía que tenía que recorrerlo. Por mí, por Sofía,
por el fantasma del amor perdido. Quizás, solo quizás, al final del camino, encontraría la paz y la reconciliación. Pero ahora, solo sentía el peso de la traición y la incertidumbre del futuro. La carretera se desplegaba ante mí como una cinta gris y solitaria. No sabía a dónde iba, ni me importaba. Solo quería alejarme, dejar atrás la hacienda, los recuerdos, la decepción. El paisaje se difuminaba a mi alrededor. Una mezcla de campos verdes y cielos grises que reflejaban mi propio estado de ánimo. Pasé la noche en un motel de carretera, un lugar sórdido y anónimo, pero que me ofrecía la soledad que necesitaba. La cama era incómoda, la habitación olía a humedad y a cigarrillo, pero nada de eso importaba. Cerré los ojos y traté de ordenar mis pensamientos, de comprender lo que había sucedido. La imagen de Sofía, llorando y arrepentida, se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Podía perdonarla? ¿Podía olvidar la traición, el secreto guardado durante tantos años? Una parte de mí, la parte que aún la amaba con locura, quería creer en su arrepentimiento, en su promesa de volver a ser la mujer que amaba. Pero otra parte, la parte herida y desconfiada, me gritaba que no fuera ingenuo, que no me dejara engañar de nuevo. Al día siguiente, seguí conduciendo sin rumbo fijo. Me detuve en un pequeño pueblo costero, atraído por el sonido de las olas y el olor a sal. Me hospedé en una pensión familiar, un lugar sencillo y acogedor, donde la dueña me recibió con una sonrisa cálida y una taza de café caliente. Pasé los días caminando por la playa, contemplando el mar infinito y escuchando el rugido de las olas. El océano me transmitía una sensación de paz y tranquilidad, una sensación de que todo, incluso el dolor más profundo, acabaría pasando. Un día, mientras caminaba por la playa, encontré una pequeña concha marina, lisa y brillante como una perla. La recogí y la guardé en mi bolsillo. Era un pequeño tesoro, un símbolo de la belleza y la fragilidad de la vida. Por la noche, me sentaba en el porche de la pensión, mirando las estrellas y pensando en Sofía. Recordaba los momentos felices que habíamos compartido, las risas, los abrazos, los sueños que habíamos construido juntos. ¿Eran todo una farsa? ¿O había algo real, algo verdadero, que valía la pena salvar? Una noche, decidí llamarla. Escuché el timbre sonar varias veces, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al final, respondió. «¿Simón?», dijo con voz temblorosa. «¿Eres tú?». «Sí, soy yo», respondí en voz baja. Un silencio prolongado se instaló entre nosotros. No sabía qué decir, ni cómo empezar la conversación. «Maybe». «¿Cómo estás?», pregunté al fin. «Maybe estoy bien», respondió. «En la medida en que se puede estar bien después de todo esto». «Lo sé», dije. «Yo tampoco estoy bien». «¿Dónde estás?», preguntó. «¿Estás lejos?». «Estoy en un pueblo costero», respondí. Necesitaba alejarme, necesitaba pensar. «Entiendo», dijo. «Yo también necesito tiempo. Necesito espacio». Volvió a hacerse el silencio. Esta vez, fue ella quien lo rompió. «Simón», dijo con voz entrecortada, «quiero que sepas que lo siento. Lo siento muchísimo por todo el daño que te he causado. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que te amo, que siempre te he amado. Y que haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Sus palabras me tocaron el corazón. Sentí una punzada de dolor, pero también una pequeña esperanza. «Yo también te amo, Sofía», dije con la voz temblorosa. «Pero necesito tiempo. Necesito tiempo para perdonarte, para volver a confiar en ti. Necesito saber que puedo creer en ti, que no me volverás a ocultar nada». «Te lo prometo», dijo. «Te prometo que seré honesta contigo, que te contaré todo, que no te ocultaré nada más. Solo dame una oportunidad, Simón. Dame una oportunidad para demostrarte que te amo». «Está bien», dije, «te daré una oportunidad. Pero necesito que seas paciente conmigo. Necesito que entiendas que este proceso llevará tiempo». «Lo entiendo», dijo. «Estaré aquí, esperándote. El tiempo que sea necesario». Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había dado el primer paso hacia la reconciliación, pero el camino por delante seguía siendo largo y difícil. Sabía que tendría que luchar contra mis propios miedos y dudas, que tendría que aprender a perdonar y a confiar de nuevo. Pero también sabía que no estaba solo. Tenía a Sofía, que estaba dispuesta a luchar por nuestro amor. Y eso, por el momento, era suficiente. Quizás el olor a jazmines marchitos comenzaría a desvanecerse. La llamada con Sofía había sido un punto de inflexión. No era una solución mágica, ni un borrón y cuenta nueva, pero sí una brisa fresca en medio de la tormenta. Me sentía un poco menos asfixiado,
un poco menos perdido. La herida seguía abierta, supurando dolor y desconfianza. Pero al menos sabía que Sofía estaba dispuesta a aplicar un poco de bálsamo. Los días siguientes en el pueblo costero fueron una mezcla de introspección y reconexión con el mundo. Seguía caminando por la playa, pero ahora, en lugar de ensimismado en mis pensamientos, observaba a la gente, a los niños jugando en la arena, a las parejas paseando de la mano, a los pescadores faenando en sus barcas. Era como si, al haber reconocido una pequeña luz al final del túnel, pudiera levantar la vista y apreciar la belleza que me rodeaba. Hablé con la dueña de la pensión, una mujer mayor con una sabiduría tranquila y una mirada penetrante. No le conté todos los detalles de mi situación, pero le hablé de mi dolor, de mi confusión, de mi lucha por perdonar. Ella me escuchó con paciencia, y me ofreció algunos consejos sencillos pero profundos. Me dijo que el perdón no es un acto único, sino un proceso continuo, una elección diaria. Me dijo que el amor, como el mar, tiene sus mareas altas y bajas, sus tormentas y sus calmas, y que lo importante es no perder la fe en su inmensidad. Decidí que era hora de volver a casa. No sabía qué me esperaba en la hacienda, pero sabía que no podía seguir huyendo. Necesitaba enfrentar la situación, hablar con Sofía cara a cara, ver si realmente era posible construir un futuro juntos. El viaje de regreso fue largo y silencioso. La carretera parecía menos solitaria que antes, como si llevara conmigo una compañía invisible, la esperanza. Al llegar a la hacienda, sentí un nudo en el estómago. La casa parecía vacía y silenciosa, como si estuviera esperando a que le devolvieran la vida. Sofía me estaba esperando en el porche, sentada en la misma silla donde solía esperarme después de mis viajes de negocios. Se levantó al verme y corrió a abrazarme. Sus brazos me envolvieron con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. «Simón», dijo con la voz entrecortada, «estoy tan feliz de verte». La abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Era un abrazo sincero, un abrazo que transmitía dolor, arrepentimiento y, sobre todo, amor. Entramos en la casa, y nos sentamos en el salón. El aire olía a jazmines marchitos, un olor que ya no me resultaba tan amargo. Parecía que el tiempo se había detenido, que todo estaba en suspenso, esperando a que nosotros decidiéramos qué hacer. «Necesitamos hablar», dije en voz baja. «Lo sé», respondió Sofía, «estoy lista para contarte todo, para responder a todas tus preguntas». Y así lo hicimos. Durante horas, hablamos, lloramos, nos reprochamos cosas. Sofía me contó todos los detalles de su relación con Diego, de su embarazo, de su aborto espontáneo. Me contó cómo se había sentido avergonzada y culpable, cómo había temido perder mi amor. Me explicó por qué había decidido ocultármelo, cómo Elena la había apoyado y protegido. Yo, por mi parte, le conté cómo me había sentido al descubrir la verdad, cómo había temido perderla, cómo había luchado contra mis propios miedos y dudas. Le confesé que, a pesar de todo, seguía amándola con locura, que no quería perderla, que estaba dispuesto a luchar por nuestro matrimonio. La conversación fue dolorosa y catártica. Nos desnudamos el alma, revelando nuestras heridas más profundas. Al final, sentimos que habíamos llegado a un lugar diferente, a un lugar de mayor comprensión y aceptación. No fue un final feliz, ni un cuento de hadas. La confianza no se recupera de la noche a la mañana, y las cicatrices tardan en sanar. Pero era un comienzo, un nuevo comienzo. Habíamos sobrevivido a la tormenta y aunque nuestro barco había sufrido algunos daños, seguía a flote. Juntos, decidimos plantar nuevos jazmines en el jardín, jazmines que simbolizaran nuestra nueva vida, una vida basada en la honestidad, la confianza y el amor incondicional. Y quizás, con el tiempo, el olor a jazmines marchitos se desvanecería por completo, dejando paso a una fragancia fresca y renovada, la fragancia del amor renacido. Respuesta vacía.